quizá el título puede ser fatiga moral, cansancio social, aburrimiento político, o si usted quiere, sociedad aturdida, sociedad desgastada, sociedad que aguanta, y cualquiera de ellos va a terminar inexorablemente con el desarrollo de la información, donde siempre el que menos tiene es castigado por los sinsabores de los que administran el poder de turno. Cuando el Frente de Todos se construyó, se hizo pensando en que había que terminar con esa alianza política que se llamó Cambiemos y que después le agregaron Juntos por el Cambio, que había destrozado espiritual y materialmente a la República. Allí convergieron distintas ideas políticas, distintas versiones, donde el justicialismo fue la parte central, así como el radicalismo había sido la parte central del otro lado. Y entonces, cuando termina un turno, todos aquellos que no habían protestado nunca se sienten envalentonados para protestar ahora. Y los que habitualmente protestaban antes, ahora convergen y toman decisiones de no hacerlo. La sensación que tiene el sujeto que desde afuera mira y no participa es, claro, ahora están aquellos, por eso los docentes van a trabajar, y el sujeto sigue mirando y dice, claro, ahora no están los que los protegían y por eso el campo quiere parar. Y cuando paran los humildes, los pobres, son piqueteros que interrumpen el derecho al trabajo a otros. Pero cuando paran los del campo, parece que fuese un reclamo diferente. Es decir, si sacar los tractores a una ruta no es ser piqueteros. Y entonces aquí se produce una dicotomía en el análisis de una prensa que toma partido y que defiende determinadas posiciones. Pero cuando uno va y le pregunta a los que quieren hacer un paro de 4 días, es decir, no quieren producir, se perjudican ellos, pero la intención es que se perjudique el conjunto de la sociedad argentina porque no ingresan dólares en un país endeudado, uno empieza a entender por qué lo pueden hacer. Y lo pueden hacer porque en el momento que ellos tuvieron que lidiar y cumplir con lo que le habían dicho al gobierno anterior de semestralmente liquidar dólares, no lo hicieron, lo dejaron afuera. Entonces están muy tranquilos porque tienen ese resto afuera. Y cuando el gobierno actual les segmenta los aportes, es decir, que los que más tienen paguen y ayuden a la crisis, los pulsojeros saltan con fuerza, financian los que están abajo en la protesta y además los partidos políticos de Cambiemos, esencialmente la coalición cívica y el PRO, salen a trabajar en el campo haciéndole, como dicen vulgarmente, el bocho a los muchachos para que salgan a las rutas por el atropello del gobierno actual. ¿Y cuál es el atropello? Cobrarle 3 puntos más a los que tienen más de 1.000 toneladas de soja. Y después, todas las otras opciones se benefician. Es decir, los que más tienen, los que pusieron al hijo de un sojero en el gobierno anterior como funcionario en la Casa Rosada, se montan sobre esto y organizan esta situación. Bueno, los que miran del otro lado dicen, claro, los movimientos sociales ahora no salen porque son funcionarios del Ministerio de Arroyo. Y entonces empieza la etapa de la fatiga moral, empieza el cansancio. Y esto es muy peligroso desde lo sociológico, desde lo psicológico, y si ustedes quieren, desde la salud. Porque los pueblos mansos, cuando reaccionan, suelen hacer tronar el escarmiento. Y me parece que están jugando con fuego, pero peligrosamente con fuego,
a menos de 90 días de un gobierno votado por la mayoría del pueblo argentino, los muchachos del campo dicen, no queremos trabajar durante 4 días. Quizá, si el gobierno de Fernández hubiera intervenido Vicentín y hubiera actuado con la fuerza que corresponde en los hipermercados y haber clausurado un par de ellos por el aumento o el remarque de precios, a lo mejor, si no hubiera sido todo lo contemplativo y hubiera sido lo más cercano, no al autoritario, pero sí a lo que le da la ley que votó el Congreso, no se hubieran animado ni siquiera a charlarlo. Pero vieron un hueco, y el hueco es, hagámoslo ahora, antes que ellos avancen y nos saquen más de 3 puntos de las retenciones o nos perjudiquen en determinada situación. Bueno, en el gobierno tendrían que ponerse a pensar en el IAPI. El IAPI, en la época de Perón, era el encargado de llevarse para sí, para el Estado, todos los granos que se producían en el país, se le pagaba en tiempo y en forma al productor, pero el exportador era el gobierno argentino. Por eso todos los hilos que desaparecieron en el puerto de Buenos Aires, que ahora está Puerto Madero, todos esos cientos de silos que estaban por el país, que se hacían de cemento, no como el silo de ahora de plástico, permitían el almacenaje de las semillas que Argentina le vendía al mundo. Pero además, para que no fuéramos presos de la enorme cantidad de dinero que se llevaban las compañías extranjeras en el transporte, se creó la flota mercante más importante, de la marina mercante más importante de nuestra historia, y fue la 4ª en el mundo. Claro, era otro tiempo, había otro gobierno, eran otros momentos, otra Argentina y otro mundo. Pero Perón hizo la 4ª flota mercante del mundo. Y cuando le puso precio a la carne, y los ingleses le dijeron, no, ni vamos a pensar pagar en eso, Perón le contestó, nosotros tenemos la carne, ustedes el hambre, vamos a ver cómo termina esto. Pagaron lo que Perón le pedía, que era 4 veces más de lo que estaban pagando antes. Entonces, existen herramientas y formas de salir de estas verdaderas situaciones tensas y confusas, pero para eso hay que tener la mente fría y la decisión de tomar al toro por las astas y meterlo en el corral por las buenas o por las malas, siempre dentro de la ley, por las buenas o por las malas, porque la ley también es mala. Habla de clausuras, habla de investigaciones, habla de sabotajes. La ley es muy sabia, tiene la parte buena y la parte mala, la que sanciona. Pero además deben saber los pools de sojas y los muchachos que van a acompañar en este paro, que hay una ley aprobada en el Congreso de la Nación Argentina, por lo tanto es una ley para cumplir, de emergencia que autoriza al presidente a tomar estas determinaciones, pero también a otras más. Entonces ya no hay que dirigirle un pedido de reflexión al campo, hay que pedirle a Fernández que aplique la ley, que caiga con el rigor necesario para que entiendan que no pueden ellos llevarse siempre la ganancia y extorsionar a los que menos tienen, porque corremos el riesgo de que esta diferencia se profundice, la crisis se amplíe y alguno quiera salir a la calle a tomar decisiones que nos pueden llevar a enfrentamientos estériles. Fatiga moral, cansancio social, agotamiento político. Búsquele usted el nombre que quiera. A mí cuando era chico me decían, aquellos que van allá son los oligarcas. Los oligarcas del campo han convencido a los productores y trabajadores del campo que tienen que parar, es decir, no tienen que trabajar durante 4 días. Pero no lo hicieron durante el gobierno de Macri, a pesar de que a ellos les fue mal. ¿Saben por qué? Porque Macri no le exigía que cumplieran con lo que habían dicho, traer los dólares. Como tienen las divisas afuera, se pueden dar el gusto de parar de trabajar y de que no ingrese dinero. Que no se confundan, no sea cosa que empiece a bajar la compra
esencialmente de un principal comprador como China, por el tema del coronavirus, y tengan que hacer con la soja una ruta para caminar ellos. Que no se confundan, no es un momento ni siquiera para dejar de exportar 100 gramos, porque después les va a costar mucho el mercado mundial por el problema extra de esta epidemia o de esta pandemia. Pero haciendo reflexión a lo que dijo Macri en Guatemala, que el populismo era peor que el coronavirus, los pools de soja han creado la epidemia para abajo. Están contagiando a los que no están de acuerdo en parar, los han convencido de que no tienen que trabajar. Los mismos que en los distintos medios, cuando paran los otros, le dicen son los piqueteros. Estimados oyentes, prepárense para los piqueteros de la soja.